Buenos días, me llamo Mauricio Acuña. Me gustaría agradecer a las organizadoras del segundo coloquio de estudios sobre Afroamérica, en especial a Zuleika Romay, coordinadora general del encuentro. Mi presentación se intitula Agustín Cárdenas y el contrapunteo silencioso de una poética afro-latinoamericana y aborda el trabajo de escultura de ese artista cubano de gran renombre internacional, pero todavía poco considerado en las discusiones actuales sobre el arte afro-latinoamericano. En la década de 1960, Agustín Cárdenas fue uno de los 3 artistas cubanos designados para representar el país en el primer Festival Mundial de Artes Negras, realizado en Dakar, Senegal. Sin embargo, por razones que hablaré luego, Cuba canceló la participación del país en el evento y Agustín Cárdenas no pudo representar a la isla y ni conocer a los participantes del mayor encuentro de artistas e intelectuales afrodescendientes y africanos de la historia hasta aquel entonces. Así el problema que me interesa responder es cómo leer la obra de Agustín Cárdenas como parte de las estéticas afroamericanas en el siglo XX, la cual abordo bajo el signo de una doble ausencia y presencia. La primera, como ausencia y presencia cubana en el primer Festival Mundial de Artes Negras, y la segunda como ausencia y presencia de su obra en Cuba y en la América Latina. Sin embargo, no es una lectura de un especialista en artes plásticas, sino que de un investigador enmarcado en la literatura y en los estudios culturales. Por esas razones que argumentaré sobre sus obras como parte indisociable de poéticas latinoamericanas que se articulan en contrapunteo de silencio. Sobre el Festival de Artes Negras. En la primavera de 66, Dakar fue sede del primer Festival Mundial de Artes Negras, un hecho histórico por la escala monumental y la compleja participación de varios países y organismos multilaterales como la UNESCO. El festival contó con una gran cantidad de nuevas naciones africanas, pues surgió en medio del contexto de la reciente descolonización, en el punto álgido de las tensiones entre las dos principales potencias y horizontes políticos de la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética. El festival representó la política más importante de Leopold Senghor al frente de Senegal. Senghor fue el primer presidente del Senegal independiente, un poeta de renombre y uno de los principales teóricos de la negritud como movimiento. El término negritud puede asumir muchos sentidos, sea como poética, movimiento, filosofía, y antes que delimitar normativamente un concepto, me interesa enfatizar un gran paisaje de creaciones estéticas que interactúa críticamente con textos, imágenes y imaginaciones africanas y afrodiaspóricas. Senghor concibió el festival como el eje de una política de Estado y como un proyecto de construcción de la nación. Los costos del proyecto fueron impresionantes. En poco tiempo, el gobierno senegalés construyó varias instalaciones, entre ellas un estadio, un museo, el Teatro Daniel Sorano, además de carreteras, hoteles, la ampliación del aeropuerto y el puerto. Sin embargo, todas las negociaciones de ese enorme presupuesto estaban justificadas por los objetivos de convertir a Dakar en la capital del nuevo renacimiento africano y de una modernidad global renovada. Esta ambiciosa fusión que coloca a Dakar en el centro de África y África a la vanguardia de la futura civilización de lo universal es lo que yo concibo como un escenario global. De hecho, en Dakar es posible reconocer con anticipación y desplazado del Atlántico Norte la reflexión de Mike Featherstone sobre el proceso contemporáneo de globalización como un escenario global para las diferencias, no apenas para ser una especie de escenario global de culturas, ¿no? Pero también para traer esas culturas y ponerlas en contacto de manera discordante. Es aquí donde incide la importancia también de la idea del sur global, como conceptualizados, por ejemplo, por Magalía Armillas Teixeira y Annie Garland Mahler en el reciente número especial de Comparative Literature Studies, dedicado al tema. Contrariamente a toda la universalización homogenizante que podría estar implícita en el término global, el sur global aquí pone acento en las múltiples visiones y versiones operativas por medio del término. En el caso del festival,
Los choques entre distintas versiones de la negritud operantes en las Américas y en África se enfrentaron y estimularon producciones estéticas, traducciones culturales y compromisos antirracistas. Así, durante al menos un mes, Dakar recibió la atención del mundo hacia lo que Senghor definió como la patria del diálogo y del intercambio, o el encuentro del dar y del recibir. Y aquí incide la importancia del arte afro-latinoamericana, ¿no? Y la importancia de la escultura. Entre los 35 países participantes, Estados Unidos envió una de las delegaciones más numerosas de las Américas, incluidos artistas como el renombrado poeta del Harlem Renaissance, Langston Hughes, y la coreógrafa Catherine Dunham. Haití, Martinica y Trinidad y Tobago estuvieron representados con música y teatro. De América Latina evidenciaron interés en el festival países como Perú, Venezuela, México, pero solo Brasil y Cuba cumplieron con los requisitos para organizar una delegación de artistas e intelectuales. Brasil, como el segundo país más importante en número de afrodescendientes, solo después de Nigeria, el país estrella del festival, recibió atención especial por parte del gobierno senegalés. Entre 1961 y 67, el gobierno brasileño enfatizó la herencia africana de la nación con un enfoque diplomático, abriendo embajadas en Ghana y Senegal y amenazando la influencia portuguesa en África y su control colonial sobre Guinea-Bissau, Cabo Verde, Angola y Mozambique. Recordemos que una de las últimas potencias europeas que mantenían gran control sobre territorios. Para el gobierno senegalés, el Brasil de antes y después del golpe militar de 64 era un modelo de integración racial y cultural, y llegó a proponer la creación de una comunidad luso-afro-brasileña para apoyar la descolonización africana y la colaboración entre las naciones del Atlántico Sur. La delegación brasileña al festival reunió a 30 personas, entre músicos, pintores, bailarines, cantantes e intelectuales. Cuba, por su lado, propuso enviar al escultor Agustín Cárdenas, al pintor Guido Linás y al músico investigador Argeliers León. El reconocido pintor cubano Wilfredo Lan recibió una invitación especial de Leopold Senghor, pero debido a problemas políticos entre Cuba y Senegal, ninguno de esos artistas asistió. Ambos países estaban en desacuerdo sobre los métodos para apoyar la descolonización de Guinea-Bissau, en especial sobre el apoyo del gobierno cubano a los combatientes anticoloniales de Guinea-Bissau en la frontera sur de Senegal. Luego de reclamar su asistencia al festival y recibir una invitación, el gobierno cubano retiró su participación. Y en el mismo año, importante recordar, La Habana había organizado la Conferencia Tricontinental, encendiendo una resistencia política transnacional en el tercer mundo a través de un discurso que unió en una política de solidaridad transnacional la lucha antirracista y antiimperialista. Mi énfasis en el trabajo escultórico de Agustín Cárdenas se debe a la centralidad de tal arte para los organizadores del festival y para la crítica sobre las artes africanas y de la diáspora africana en las Américas y Europa. Los efectos transnacionales de las máscaras y esculturas de origen africano en los movimientos artísticos de Europa son bien conocidos desde las primeras décadas del siglo XX. La mutación de tales objetos en arte ocurre en ese periodo, especialmente en París, ciudad en que pronto se configuró la negritud francófona con Léopold Senghor y Aimé Césaire, el poeta martinicano. No por acaso fue con relación a las concepciones de arte, África y arte africano que el Festival de Dakar intervino con fuerza. El festival organizó 4 exposiciones de artes, una gran conferencia de expertos y construyó un nuevo museo para albergar más de 600 piezas de arte. Las exposiciones esbozaron una crítica que desplazaba la centralidad de las matrices estéticas europeas y puso en escena otra presentación estética histórica de África y de su diáspora, consolidando uno de los experimentos más osados de las negritudes promovidos por el festival.
Y fue a tal experimento que las obras de Agustín Cárdenas no pudieron llegar. Son las implicaciones de esa ausencia de Cuba y de Cárdenas que me interesan. En ese sentido, Cuba, al realizar la conferencia tricontinental en La Habana y al negarse a participar del primer Festival Mundial de Artes Negras, define una política de presencia y ausencia sobre las negritudes afrocubanas posibles en ese momento. En la conferencia tricontinental se da la presencia ruidosa de la raza como parte de las políticas de la Revolución cubana, es decir, con base en el confronto con los Estados Unidos segregado. Se criticaba la convergencia entre racismo e imperialismo en el plan de la política externa, al paso que internamente se proclamaba la abolición del racismo institucional como realización definitiva de una especie de democracia racial, y aquí uso el término para acercar un poco con ciertas concepciones del mestizaje de Brasil, una especie de democracia racial defendida al menos desde José Martí en el ensayo Mi raza de 1893, cuando el poeta proclamó, y aquí lo cito, no hay odio de razas porque no hay razas. Fin de cita. Por otro lado, la no participación de Cuba en el primer Festival de Artes Negras expresa un desconcierto frente a las negritudes que encontraron en Dakar un espacio de diálogo y de confrontación. En las comunicaciones diplomáticas y la discreta información sobre el festival en los periódicos oficiales cubanos que analicé, se entrevé el descompás entre políticas revolucionarias de integración racial y las políticas estéticas afrodiaspóricas como del Festival de Artes Negras. Frente a ese descompás es que propongo mirar la delegación cubana que no fue a Dakar como emblema de una presencia afrocubana en el encuentro de 1966. Argumento así que los artistas cubanos forman parte de ese estuario de negritudes que se bifurcan en punto y contrapunto. Aquí entro un poco más en la obra de Agustín Cárdenas. En el año de 2014, el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lan en La Habana recibió la exhibición Agustín Cárdenas, Las formas del silencio, presentando por primera vez en la isla una muestra de sus obras. Nacido en Matanzas en 1927, Agustín Cárdenas es hijo de un padre que ejercía de sastre y de una madre que trabajaba como costurera y recibió su formación artística en la renombrada Escuela de San Alejandro, como uno de los estudiantes más destacados de Juan José Sucre, que fue uno de los maestros e introductores del modernismo en las artes plásticas de Cuba. En la década de 1950, Cárdenas fue uno de los miembros del grupo vanguardista Los Once, de corta duración, pero impactante en el escenario artístico de Cuba, por rechazar las orientaciones estéticas académicas oficiales en nombre de los experimentos con el expresionismo y abstraccionismo norteamericano y europeo. Al lograr la medalla de plata en el Salón de Bellas Artes de La Habana, Cárdenas recibió como premio una beca para seguir sus estudios en París, para donde sigue en 1955 sin regresar hasta el final de su vida, aunque sin romper o criticar la revolución de 1959. Las narrativas aseguran que por intermedio del consagrado pintor cubano Wilfredo Lan, Agustín Cárdenas se acercó al surrealismo y luego fue incorporado por André Breton como una de las expresiones más prolíficas de los principios del movimiento, particularmente por sus composiciones biomórficas y por la perspectiva onírica y sensual de una negritud acentuada al contacto con el modernismo europeo. Bajo mi perspectiva y en diálogo con las reflexiones de Edward Said y Arcadio Díaz Quiñones sobre los principios, argumento que para entender a Agustín Cárdenas hay que, y cito, empezar de nuevo. Empezar de nuevo una y otra vez para desvelar otros principios posibles. En este caso, principios con finalidades distintas a una narrativa del surrealismo europeo, abarcadora y consagradora de artistas afro-latinoamericanos. Las esculturas de Cárdenas siguen un estilo de talla directa alrededor de la madera, el mármol y el bronce. El estilo habría sido madurado en el uso consistente de la talla directa para elaborar figuras biomórficas, leídas en la clave surrealista
como expresiones de un inconsciente y de un automatismo que toma la afrodescendencia de Cárdenas como impulso para trabajos como Tótems o la famosa escultura Mi sombra después de la medianoche. Era ese tipo de escultura que Cárdenas estaba creando cuando fue nombrado para la delegación cubana que iría al Festival Mundial de Artes Negras. El acercamiento que propongo sobre las obras de Cárdenas como una poética afín al silencio lo contrapone a las realizaciones de Wilfredo Lan y a la violencia onírica de contrastes que este autor elabora. No desarrollaré esta parte del argumento aquí por cuestiones de tiempo y pasaré al cómo las obras de Cárdenas han activado otros discursos, particularmente entre escritores afrocaribeños, y de esa manera cómo las formas materiales del escultor enlazan otras poéticas afrolatinoamericanas. Edward Glissant ha sido el primero a notar la discursividad de las obras de Cárdenas y su potencial para relacionar forma y silencio. El ensayista martinicano ha incorporado diseños de Cárdenas como parte de su libro de poemas Boaz, Histoire naturelle d'une agilité de 1979 y también en la cubierta de su obra maestra El discurso antillano de 1981. En el libro de poemas observamos las aguas fuertes creadas para el libro de Glissant y que convergen con la creación de equilibrios, solidez y fluidez en la precariedad espacial de las páginas y en el contraste entre blanco y el negro, formas en semejante condición que los escritos de Glissant. En el discurso antillano, Glissant lo incluye en la portada y escribe el apartado 7 paisajes para las esculturas de Agustín Cárdenas, en la cual declara que el trabajo del escultor es, como dice Glissant, hacer visible nuestra historia. ¿Pero qué historia, me pregunto? Sobre la obra La pareja antillana, Glissant nota, y cito, cómo se declinan en la dispersión de un trazo, en lo incierto de un discurso. Están esperando volver los ojos. Fin de cita. Y dice Glissant, cito nuevamente, con Cárdenas volvemos el rostro hacia ese viento, viento que nos da energía. Fin de cita. Cárdenas evoca en Glissant el viento y la energía en un sentido muy distinto al pesimismo crítico, por ejemplo, de Walter Benjamin, cuando subraya sobre el Ángelos Novos de Klee, al hablar del ángel de la historia, que este ángel, ¿no?, parece en el momento de alejarse de algo sobre el cual clava su mirada. Tiene los ojos desencajados, dice Walter Benjamin, la boca abierta y las alas tendidas. Su cara está vuelta hacia el pasado. Fin de cita. Ya para Glissant la obra de Cárdenas es la de una energía ofuscada y es también salud. Es esa energía ofuscada en la convergencia con salud, con la idea de salud, como en una suerte de cura sin drama o como un discurso de relación que define a Agustín Cárdenas como expresión de una poética del silencio en Afro-Latinoamérica. Es la presencia de antepasados, y aquí cito nuevamente a Glissant, que sin gritar se rompen en la escena, como nota el autor martinicano sobre la labor de Cárdenas en su tierra martinica. Es como un imán de silencio que con sus formas navega miradas por ríos de mármol, bronce y madera. La poeta Nancy Morejón también ha buscado traducir de alguna manera el discurso escultural de Cárdenas para los propios cubanos. Nancy Morejón es autora de una variada obra en la que aborda la experiencia negra en la mayor de las Antillas con elevada preocupación por los silencios reprimidos de las mujeres. En ese sentido, no deja de ser intrigante su gesto crítico de repatriar el escultor Agustín Cárdenas para un público que no había visto su obra, como una especie de traducción reversa en el que el silencio excesivo de Cárdenas necesita de la cadencia poética de Morejón para reconocer rasgos afines a una cubanía del paisaje y de un afecto erótico o familiar.
Sobre las figuraciones de Agustín, la poeta dice que vibran en el espacio como potros desbocados, como pájaros en pleno vuelo, como astros, hijos de una luna llena en su luz fosforescente, frente a los puertos de la capital. Son metáforas llenas de energía que devuelven el ambiente insular a las producciones del escultor y que tratan de romper con una crítica que subraya el surrealismo y el desarrollo europeo de Cárdenas o que no encuentra los sentidos nacionales en sus formas. Nancy Morejón maneja las coordenadas del silencio, como ha demostrado en sus poesías desde la publicación de Mutismos en 1962. El título que pluraliza la condición del silencio como una meditación sobre las posibilidades de comunicación, tensión, creación y expresión de la voz negra en los albores de la Revolución de 1959, clama en uno de sus versos, y cito, clama por la oscuridad suprema, oscuridad nula, oscuridad perdida. Fin de cita. En el poema Mutismos 4, una pregunta disloca del orden de los versos y quiebra la afirmación del yo en función de la mirada exterior hacia la cual se dirige. Y cito, ¿qué buscas bajo mi línea negra que se esconde, aunque quisiera sostenerse? Fin de cita. Esa habilidad poética de bregar con el silencio me parece el fundamento del diálogo que entabla Nancy Morejón con las obras de Agustín Cárdenas. Afirma Morejón que, y cito, no hay una sola pieza en su materia que no capte y expande el sonido de su habla sin palabras. No hacen falta las palabras a Cárdenas ante tanta imagen cuyo soliloquio detiene al espectador. Fin de cita. Es con el afecto de un soliloquio que la referencia afrodiaspórica es considerada, fuera de un choque antagónico y espectacular con las culturas occidentales, como pudiera insistir una crítica eurocentrada. Emerge en las palabras de Morejón la figura de la encrucijada, una potencial herencia sensible de ancestros que Cárdenas pudo haber compartido con otros grandes de la región, y aquí la cito, envueltos en el mismo fervor por un pasado en donde esos ancestros conocieron la ley del despojo, de la dislocación brutal en nuestra América, para solo volver a encontrarse en territorios renovados, aunque desconocidos, devueltos a aquellos orígenes que los conquistadores, en su devastadora malevolencia, intentaron borrar de esas tierras y sobre todo de su conciencia y de su alma. Fin de cita. Y aquí concluyo. La voz de Nancy Morejón se eleva para confrontar, inspirada por las formas de Cárdenas. La voz que se eleva, ¿no?, es de una fuerza temperada por la épica revolucionaria de una cubanía. Es también la cadencia necesaria entre los distintos tiempos de las poéticas afro-latinoamericanas, a punto y contrapunto. Persiguiendo las formas del silencio de Agustín Cárdenas, podemos seguir notando las letras, los sonidos y la plástica del contrapunteo de Fernando Ortiz, en quien me inspiro para esta idea, como marco de una insularidad que piensa y repiensa el Caribe como relación. En palabras de conclusión, es la relacionalidad que Édouard Glissant teoriza en el discurso antillano como protagonismo de una historia compleja, plural, y que encontró en Agustín Cárdenas una de sus mejores formas que conciben el Caribe no como un lago, pero antes, mucho antes, como el estuario de las Américas. Muchas gracias.